Bienvenidos a Milenio Mercados en Perspectiva, aquí como todas las semanas, con el licenciado Jorge Gordillo, director de Estudios Económicos de Cibanco, y su servidor Manuel Somoza, para platicar de temas económico-financieros en México y en el mundo. Yo les diría que llevamos las últimas casi 3 semanas con alzas continuadas en los principales índices bursátiles. Después de el famoso lunes negro que tuvo lugar el 5 de agosto porque había salido un dato malo del empleo en Estados Unidos, creo que el miedo que ocasionó ese dato sobre la posible recesión en la que estaría entrando la economía norteamericana, pues se ha disipado bastante. Hoy yo creo que esos miedos ya no están en el escenario y por eso hemos visto avanzar en forma muy importante los índices bursátiles, a tal grado que ya recuperaron las pérdidas que habían reflejado en ese lunes negro. De esta manera tenemos ya al Nikkei. Me voy a referir a los rendimientos de enero a la fecha: 14,64%, magnífico, evidentemente es un rendimiento en yenes. La bolsa china, esa todavía sigue sin responder, está en números rojos, y el Shanghai Composite ha perdido en el año el 3%. Después el Dow Jones, muy buen avance en el año, 8.23%. El Eurostock también el 8.88%. El Standard & Poor's 17.9%. El Nasdaq 18.47%. Y también en negativo, quizá una de las peores bolsas con su comportamiento en el mundo es la Mexicana de Valores, que pierde en pesos el 6.90%. Ya ni les platico cuál sería la pérdida si la medimos en dólares. Pero eso es lo que tuvimos. También para México no fue buena noticia el tema de las monedas, pues el dólar se fue de 18.64 a 19.09, lo que representa una devaluación en la semana del 2.41%, y en lo que va del año el peso se ha devaluado 12.47%, y este 12.47 es prácticamente del 2 de junio a la fecha. Sin embargo, bueno, pues eso es lo que tuvimos. También el petróleo bajó 2.99 y se ubica en $74 el barril de petróleo, el WTI. En la semana hubo muchísimas noticias en Estados Unidos. Hay que destacar primero, bueno, pues la elección presidencial que se está llevando a cabo en ese país, donde lo más sobresaliente es que Kamala Harris le dio la vuelta a las encuestas y hoy se ve como con una enorme posibilidad de poder ganar esas elecciones, aunque todavía es muy temprano para decirlo. Y después los mercados estuvieron desde el principio de la semana atentos al discurso que daría Jerome Powell en Jackson Hole, Wyoming, que se llevó a cabo el viernes tempranito, y también estuvieron atentos a las minutas de la Reserva Federal. Y creo que en los dos acontecimientos pues van hacia el mismo lugar, donde se puede deducir primero que la inflación va hacia abajo, se está acercando a la meta del 2%, y segundo, que no hay ya la menor duda de que la tasa de interés va a empezar a bajar tan pronto como el mes de septiembre. O sea que en Estados Unidos hay muchas noticias más, y estas las va a desmenuzar el licenciado Gordillo en este momento. Muchas gracias, Jorge. Adelante, por favor. Gracias, Manuel. Saludos a todos. Efectivamente, el mercado estaba muy atento a lo que sucediera en esta reunión de banqueros centrales, Jackson Hole, sobre todo el discurso del presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell. ¿Por qué? Bueno, pues lo que nos ha pasado en el mes son cosas muy interesantes. Primero, un miedo porque salieron ciertos indicadores que nos pusieron en la baraja la posibilidad de que una desaceleración muy abrupta a recesión en Estados Unidos, que se fue disminuyendo, como dices, en los días. Después el dato de inflación que salió mejor a lo esperado en Estados Unidos, y bueno, el mercado completamente volcado a que ya hay suficientemente indicadores
para pensar que inicia un ciclo de bajas en la tasa de interés en Estados Unidos, pero faltaba el discurso por parte de la autoridad monetaria. Por eso estábamos muy atentos a qué decía Powell. Y bueno, lo que dice Powell es que efectivamente cumplen con todas sus condiciones y que ellos ya ven como buena, ya como algo inminente, una flexibilización en la política monetaria, lo que significa una baja en las tasas de interés pronto. Ya no se van a esperar a ver más información por parte del mercado laboral. Les gusta la trayectoria que va de la inflación y que simplemente yo creo que ven correcto ya empezar a bajar tasas. Esto inmediatamente refuerza la idea del mercado de que sea tan pronto como en la reunión de septiembre, y la discusión va a ser si lo va a hacer en 25 puntos base o 50 puntos base. Creemos que todavía las autoridades monetarias están cautas a que sea primero para 25 puntos base, revisar cuáles movimientos pueden tener en los mercados, para después, todavía hay 3 reuniones en lo que resta del año, poder continuar con ellas y cerrar el año quizá en una baja de 75 puntos base. Jorge, en opinión tuya y de Cibanco, ¿cuánto crees que sea la primera baja en el mes de septiembre? ¿De 25 o de 50 puntos? De 25 puntos base. Muy bien. Bueno, pues eso es lo que tuvimos en Estados Unidos. Yo creo que la perspectiva hacia diciembre es razonablemente positiva, pero como todo, vamos a seguir atentos a los indicadores que vayan saliendo. En México también hubo mucha información. Algunas cosas que no nos gustan y otras cosas que sí nos gustan. Voy a empezar por las malas. Francamente, los mercados han estado en México muy inquietos por las reformas constitucionales que quiere imponer el presidente López Obrador antes de su retiro y antes del cambio de gobierno. Los cambios constitucionales, sobre todo los que pretenden modificar el equilibrio que había con el Poder Judicial, pues no son bien vistos. Y no son bien vistos por mexicanos, no son bien vistos por extranjeros, no son bien vistos por los mercados, no son bien vistos por los analistas. Sin embargo, no hay manera de que el presidente escuche. Pero esto empieza a tener reacciones. Por ejemplo, fuera de México, la firma Morgan Stanley ya degradó las inversiones de riesgo en México, sobre todo las bursátiles, diciéndole a los inversionistas que bajen sus porcentajes o simplemente dejen de invertir. Esto evidentemente le pegó al tipo de cambio. Como también le pegó al tipo de cambio el hecho de que pues el asunto de la sobrerepresentación en el Congreso pues parece que se va a dar conforme a los gustos de Morena, y esto les daría prácticamente la mayoría calificada en las 2 cámaras. Quizá en la de senadores quedarán un par de curules por cubrir, pero pues sería muy fácil comprarlas. Ahora, del lado positivo, tuvimos un dato de inflación que sorprendió por bueno. La inflación nominal regresa a los niveles de 5.16 después de haber tocado 5.85, y la subyacente ya está por debajo del 4%. Pero bueno, aquí es importantísima tu opinión, mi querido Jorge. La preocupación del mercado, la preocupación de los empresarios, inversionistas, hasta esta posibilidad de reforma constitucional está en la indefinición, o sea, en el que la nueva propuesta de nuevos jueces y magistrados no los dejen defensos, sobre todo frente al gobierno, en cuanto a permisos, en cuanto a demandas, y entonces esto hace más caro o más difícil el país, en el sentido de que para venirte a invertir pues hay que tener más confianza, y pues te cobran una mayor rentabilidad para poder asumir este nuevo riesgo. Es lo que está interpretando el exterior sobre estos cambios, es que México se vuelve más riesgoso para las inversiones, y estas no son buenas noticias para la economía mexicana. Entonces, sí, se va a incrementar el riesgo país, ¿no?
El riesgo país, correcto. Lo que viene de aquí en adelante van a ser negociaciones con los empresarios y el gobierno constantes, porque la misma propuesta que están dando todavía le faltan muchas aristas, muchas cosas que no necesariamente ayudan a mejorar el sistema judicial, todas las prestaciones, todas las alicientes hacia los jueces o magistrados para que hagan bien su labor, no están muy claras. Y bueno, vamos a ver, yo también pienso que está difícil, está en contra todo, es muy probable que se pase como está y se van a tratar de regular las cosas de aquí en adelante. Por lo pronto, vamos a ver volatilidad para los mercados financieros mexicanos en lo que resta del mes y en el mes de septiembre, sin lugar a dudas. Y para el dato de inflación es muy buena noticia porque teníamos ya varias quincenas superando la inflación a las expectativas, ahora quedó por abajo, por fin vimos una baja interesante del 5.6 al 5.15% en la inflación quincenal en términos anuales, lo cual nos hace pensar lo que teníamos en el análisis, que la presión inflacionaria había sido por los productos agrícolas muy específicos. Estos están bajando ya de precio por nuevas cosechas, nuevos cambios en el clima, y bueno, esto ayuda a que la inflación vuelva a retomarse. Creemos que para fin de año todavía va a estar cercano al 4,5%, pero en camino hacia bajar del 4% el año que entra. Por lo pronto, la inflación subyacente que excluye estos productos agrícolas y energéticos ya bajó del 4%. Esto nos hace pensar claramente que la autoridad monetaria Banxico sí podrá continuar bajando tasas de interés al mismo ritmo que lo haga la Fed en lo que resta del año, lo cual significaría que la tasa de interés podría llegar al 10% para el cierre de año. El 2025 se ve como un año muy complicado para México. Ya vimos cómo la economía ha venido creciendo menos de lo esperado. El crecimiento del segundo trimestre fue de apenas 1%, cuando en el primero habíamos crecido 2.1%, y el 2025 pues no se ve nada bien. Finanzas públicas muy presionadas, y si esta reforma que se pretende llevar a cabo frena el flujo de inversión tanto nacional como extranjera, pues vamos a tener un año verdaderamente difícil para la nueva administración que está entrando. O sea que ojalá y hubiera un proceso de reflexión, aún hay tiempo, pero bueno, pues vamos a ver qué sucede. Te doy las gracias, mi querido Jorge, pero sobre todo le doy las gracias a todos ustedes por estar con nosotros semana a semana aquí en Milenio, Mercados en Perspectiva. Nos vemos pronto. Que estén muy bien, hasta la próxima semana.